Alguien el otro día me preguntaba por qué las personas actúan de cierta manera o se conducen de cierta forma. Y llegamos a la conclusión de que todas las personas tenemos un sistema de creencias. Ese sistema de creencias se puede definir como una suma de ideas o convicciones que una persona adopta como verdaderos o válidos. Y eso es lo que utiliza para tomar decisiones o interpretar su realidad. Este sistema de creencias se forja principalmente en los primeros años de vida. Muchos especialistas hablan de que se forja de los 0 a los 6 años. Y aquí influye mucho pues la crianza que tenemos y la familia. Es decir, todo lo que nos dijeron, todo lo que vivimos, lo que se castigó, lo que se permitió o lo que se nos dirigió en ese momento, que era correcto o no, es lo que forja nuestro sistema de creencias original o inicial. Posteriormente ese humanito pues va empezando a tener experiencias o vivencias. Habrá algunas que serán muy significativas, tanto positivo como negativo. Es decir, aquí hablamos de o situaciones de éxito, alguna pérdida familiar o una pérdida cercana, o inclusive los traumas, ¿no? Aquí hablamos de ese tipo de eventos que marcan emocionalmente y psicológicamente a una persona. Si yo empiezo a creer con mis experiencias que soy una persona que tiene un alto valor, bueno, pues entonces yo voy a ir con esa idea allá afuera a la vida y todo lo que yo haga y decida va a estar impulsado por esa idea o por esa creencia. Entonces, fíjense cuán importante es todo lo que le decimos a nuestros hijos, por ejemplo, cuando son niños, ¿no? ¿Qué es lo que les estamos inyectando? Porque todo lo que nosotros le decimos a los niños cuando son pequeños es lo que va a ser su base para poder funcionar cuando sean adultos. Fíjense cuán importante es esta parte y no lo vemos. Bueno, entonces hablando del sistema de creencias, que es todo este cúmulo de información que recibimos durante este periodo de vida principalmente y pues conforme va creciendo el humanito, pues se va haciendo de una percepción. Es como actúa y aquí también van implícito los valores, ¿no? Que es algo muy importante que se ha dejado de mencionar a nivel social. Entonces, este bagaje de información que esa persona trae en su psique, en su mente, es lo que hace que esa persona se comporte de tal o cual manera, ¿no? Si una persona creció en un ambiente hostil, en donde no le enseñaron el valor del respeto, por ejemplo, en donde no le enseñaron el valor de la autoestima buena, donde vivió situaciones de violencia, evidentemente eso va a tener una consecuencia más adelante y esta persona va a creer pues ciertas ideas que realmente son falsas o ilusorias, pero que se vuelven verdaderas de acuerdo a su propio inventario de experiencias que ha tenido. La respuesta sería de por qué las personas hacen lo que hacen, pues todo se basa en su sistema de creencias, en lo que es correcto y lo que no es correcto. Creo que moralmente, más allá de esa estructura psicológica que se creó para explicarlo, todos tenemos un alma y esa alma siempre nos dice internamente una campanita que te dice, estás haciendo algo mal o estás haciendo algo bien, ¿no? Creo que es ese instinto humano que nos dice, esa conciencia. Pero ¿qué pasa? Yo pienso que también aquí tendríamos que agregar una parte social. A nivel social se ha normalizado mucho, em, pues ciertas situaciones que son incorrectas o inclusive graves, ¿no? Porque ya estamos hablando de vidas de personas o daños a terceros graves. Entonces la sociedad lo normaliza o el individuo lo normaliza. Creo que esto es una tendencia que ha venido en decremento, es decir, las sociedades anteriores o más viejas tenían una estructura social y de valores muy rígida y muy arraigada, ¿no? Antes las personas a lo mejor de una generación boomer o más antaña,
pues tenían estructuras mucho más rigurosas, ¿no? Que tenía sus pros y sus contras, pero aquí el punto a tratar son la parte de los valores. Creo que con el tiempo, estas sociedades venideras de gente joven que ha venido llegando, pues ha perdido ese sentido y se ha disminuido esa importancia, ¿no? Ha como decrecido ese, pues ese valor moral o ese valor social, como lo quieran llamar, y en consecuencia se ha generado una estructura social mucho más liberal. Ahora ya es muy normal que una persona ejecute maltrato hacia otras personas, ¿no? Y lo ven de una manera muy normal. Creo que aquí la clave es esa palabra, normalizar situaciones que son incorrectas y entonces el individuo pierde de vista que está generando un agravio hacia otra persona, ¿no? Pero esto es en consecuencia a sus experiencias o su sistema de creencias. Es decir, si una persona fue víctima de violencia durante toda su infancia o durante un periodo de tiempo en su vida anterior, cuando él crezca o ella crezca, pues entonces ahora va a ser victimario, ¿no? Porque inconscientemente para esa persona eso es lo normal, eso es lo cotidiano, eso es lo que debería suceder. Y entonces esa persona empieza a actuar en base a esas experiencias y empieza a convertirse en la persona que agravia, en la persona que violenta, en la persona que golpea, ¿no? Y estamos hablando de una violencia mínima, pero nosotros sabemos que en el mundo existe una cantidad impresionante de maldad y de violencia, ¿no? Donde ya hay situaciones bastante pues crueles en el mundo, que personas viven en todo el mundo. Entonces, también otro tema que me gustaría tocar y que creo que como sociedad, sinceramente, no nos gusta hablar de eso y lo excluimos, lo dejamos de lado, son las enfermedades mentales, ¿no? ¿Qué tanto vivió una persona y en qué situaciones? ¿Cómo no se controló a tiempo o no se atendió? Y esto se vuelve un trauma, se vuelve pues una situación de enfermedad mental. ¿Por qué? Porque entonces ya no está bajo realmente su libre albedrío, su decisión consciente, sino ya es una situación que depende de un tratamiento médico para poder actuar de una forma correcta. Entonces creo que vivimos en una sociedad enferma porque los hijos de las personas adultas actualmente que ya son adultas muy probablemente fueron hijos de esas generaciones en donde ya no hubo esa estructura, ya no hubo esos valores, ¿no? Y entonces ahora muchos valores se han perdido y, y la gente ha sido educada de esa manera y entonces ahora es mucho más fácil salir a la calle y robar o salir a la calle y faltarle el respeto a las personas, ¿no? O salir a la calle y agraviar a otros se normaliza y es el mundo en el que vivimos. Entonces la respuesta a eso es eso, el sistema de creencias más las experiencias traumáticas resueltas o no resueltas, más, ¿no? En algunos casos enfermedades mentales o no. Pero yo creo que esto nos ayudaría a entender mucho más cuál es el área de oportunidad que tenemos como sociedad y creo que no estamos educándonos. ¿Qué son los sentimientos? ¿Cómo funcionan? ¿Qué es el miedo? ¿Para qué sirve? Todas estas cosas que nos darían información importante para, sobre todo para principalmente conocernos a nosotros mismos y saber cuáles son nuestras necesidades emocionales, cómo canalizarlas, si requiero algún tipo de atención psicológica, qué debo de hacer en caso de que sí, ¿no? Cómo detectarlo. Entonces, todo esto creo que no tenemos una cultura de darle vista o importancia a eso. Siempre es como de comprar zapatos nuevos, me compré la pantalla, me compré un auto, me compré una casa. Sí, creo que lo material es importante, pero no perdamos de vista la parte emocional porque creo que es la base del autoconocimiento y de la prosperidad emocional.